batean eta dira eta kontrakoa esan ezean azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edatzeko baimena emoten dute. La sesión tiene carácter público y proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes lo hacen como público, lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. El primer punto, expedientes 464 del 2021 y 726 del 2021. Aprobación, si procede, de actas de las sesiones anteriores, 25 de febrero y 23 de marzo del 2021. ¿Grito más? ¿Olan? Ahora sí, vale. Es el tono, vale. Bueno, bozkatzera pasatzen dugu. Baiezkoak. ¿Abstenciones? El punto número 2, expediente 1145 del 2021, modificación de las bases específicas de las subvenciones. Ahora grito más, ¿no? ¿Está con el portable? Wifi no va. Orain, hobeto. Punto número 2, expediente 1145 del 2021, modificación de las bases específicas de las subvenciones de concurrencia competitiva del Ayuntamiento de Zalla. Héctor nos comenta los cambios. Kaixo, egunon. Lo primero, comentaros que se han producido una serie de modificaciones en algunas de las bases y, por otro lado, que igual lo más importante es la introducción de una línea completa nueva, que sería la línea número 8, que está destinada a poder ayudar a personas que pertenezcan a asociaciones que les estén ayudando con sus problemas derivados de su discapacidad. Os envié un mail hace unos días, porque detectamos unos errores en una de las bases que en cuanto al contenido no son relevantes, pero sí es cierto que en algunos de los párrafos faltaba colocar que los beneficiarios también eran los de la CEPA, era un poco repetir todo el rato lo mismo. Y eso, paso a comentar un poco por encima los cambios y después, pues si queréis, hablamos un poco de cosas que podáis tener. Lo primero que se ha modificado es que en todas las bases se ha pasado en el capítulo de objeto y finalidad a comentar cuál es la línea del plan estratégico municipal de subvenciones a la cual hacen referencia esa línea de ayuda en concreto. Y después, vamos a ir viendo una a una cuáles son las modificaciones más importantes. En la primera línea de actuación, la que hace referencia a la ayuda a las haurreskolas, los cambios más importantes son que se han modificado los porcentajes de ayuda y se ha pasado en las rentas de menores de 18.000 euros, se pasa del 60 al 70%, en las de 18 a 24 se pasa del 30 al 35%, y después en las unidades familiares con menores de edad con discapacidades reconocidas, pues se pasa del 60 al 80. En la segunda línea, reguladoras para la ayuda a la matriculación escolar y compra de material informático, que es en las cuales os he dicho que ahí faltaba de colocar en varios párrafos, volver a colocar el tema de la CEPA. Pues quizás esa es la novedad más importante, y es que se introduce como beneficiarios a las personas que estén estudiando en la CEPA para obtener el título de enseñanza secundaria obligatoria y aquellas personas extranjeras que estén realizando estudios bien para aprender castellano, bien para aprender euskera. Ahí, se haya tenido que añadir también el tema de los baremos a los que se van a tener las personas de la CEPA.
que a los menores de 18.000 euros van a ser 30 euros por matriculación y entre los 18 y 24, 18 euros por matriculación. Como lo vamos a hacer en 2 periodos y lo de la cepa para asegurarnos que la gente que reciba ayuda sea gente que efectivamente ha estado durante todo el año acudiendo, lo que se va a hacer el tema de cepa va a ser a curso pasado. Entonces vamos a pedir un certificado de que efectivamente esa gente, al igual que hacemos, por ejemplo, en las subvenciones de euskera, ha estado acudiendo al centro. ¿Vale? Luego, en las bases que hacen referencia al tema de deportistas de élite, lo que hemos hecho es añadir como beneficiarios también a aquellas personas que estando en situación de discapacidad, pues se tengan que desplazar a algún deporte como parte fundamental de su desarrollo personal porque no pueda hacerlo en Zalla, porque necesite, o sea, bueno, porque las características de lo que tiene que hacer no se pueden conseguir en Zalla, entonces esa gente que se tiene que desplazar a hacer deporte, por eso está en esta línea, bueno, pues pueda tener también una pequeña ayuda. Y ahí, bueno, pues como va también con el tema de transporte y de gastos, lo que se hace es se utiliza la fórmula que se venía utilizando hasta ahora y bueno, esos son los cambios. Y luego, obviamente, pues en documentación que hay que pedir los certificados de discapacidad y un certificado del centro también de cómo esa persona efectivamente está acudiendo a realizar ese deporte. En la línea 6, que sería la que hace referencia al transporte de personas adultas que realizan cursos de reciclaje profesional, etcétera. Aquí lo que hemos añadido es que las personas en situación de discapacidad que estén realizando cursos ocupacionales que en cierta manera les puedan servir para incorporarse al mercado laboral, pues también sean beneficiarios. ¿Vale? Y luego sería ya en la línea nueva, que sería la 8, bases reguladoras específicas para la ayuda en el pago de cuotas de socios y socias en asociaciones y fundaciones de personas con diversidad funcional, que, bueno, no la voy a leer entera, pero, bueno, el resumen es eso, que esas personas vienen teniendo una serie de gastos bastante importantes y se les pretende ayudar en el pago de esas cuotas de pertenencia a asociaciones que les están ayudando a mejorar su calidad de vida y, bueno, las bases en realidad tampoco no son especialmente complicadas y siguiendo el modelo de las otras, bueno, pues es lo que pretende. Si queréis comentar algo en concreto de alguna cosa podéis ir visto. Bai, bueno, eskerrik asko. No, era preguntar en el tema de material informático. Bai. Vale. Hablo más alto. Quería preguntar si en el tema de material informático, bueno, solo se contempla en principio quinto secundaria, educación secundaria. Por ejemplo, en matriculación está incluido también, como novedad que habéis incluido, que bueno, lo sugerimos. Vale, ¿así me oyes, Juanra? Vale, nada, que en el tema de matriculación, bueno, pues tenemos desde segundo ciclo de primer curso, o sea, segundo curso del primer ciclo de educación infantil hasta la cepa. Y sin embargo, material informático, bueno, está quinto y sexto de primaria y educación secundaria. Queríamos saber, a ver por qué no se añade, bueno, los de infantil entiendo que no utilizan material informático, pero quizá en la cepa, no sé, pregunto si no se incluye por, no sé, porque no utilicen, porque no se ha contemplado. Bueno, que también agradecer un poco la inclusión de este alumnado, que creo que fue una de las sugerencias que hicimos el año pasado y bueno, pues estupendo por esa parte. Bye. Sí, eso preguntaba. El micro, Ros, que si no, no te oye. Bye.
A ver, lo que hemos pensado es, bueno, ir haciendo cambios en función de que veamos también, porque, bueno, la partida ya estaba destinada a la que era. Entonces, en función de que veamos que eso puede ser beneficioso, que se va a utilizar y demás, lo enviaríamos para el año que viene. Vale. En principio hemos hecho matriculación a ver Ajá. a ver si realmente se saca, porque también luego teníamos el hándicap, o así digamos, que no es enseñanza obligatoria, Sí. con lo cual tenemos que mirar datos del año pasado, Ajá. no de este. Vale. Bueno, se pasó con matriculación, entonces vamos poco a poco mirando esas cosas. Vale, perfecto. Pues es que ricasco, en principio no tenemos ninguna pega. De todas formas, igual ahora nos abstenemos y lo comentamos de cara al pleno, pero bueno, en principio pues los cambios no tenemos problema con ellos. O sea, nos parece bien, es que ricasco. Egun on guztioi. Horrela nahiko? No me oye. Ah. No voy a hacer el chiste. Bueno, gauza bat, besterik ez. Parrafo batean agertzen da ziurtagiri bat eskatzeko un documento de fe edo lako zeo zer eskatuko dela. Ondo deritzot, baina batzuetan guk ere izaten dugu irudimena gauza hauen aurrean guk ere egin behar dugula un acto de fe. Guri gustatuko litzaiguke esate baterako erabilitako txostena hau egiteko ia posible izango zen izatea. Zan nahi dut. Nik ez dakit urtero egiten diren txostenak, zer egin den, zenbat eman den, eta txosten hori, bueno, gustatuko litzaiguke izatea. Hori, eta gero, bi bitxikeria baino ez, nik ez dakit, monoparental incluye monomarental, ez dakit ni zertarako egin ditugun hizkuntza berdintasun ikastaroa, ez dakit ni zeberez, kasu honetan izango nukenik monomarental barruan sartuko dugula monoparental. Besterik ez bada, kopuruaren arabera. Eta gutxi ez, orokorrean ondo deritzogu, kopuruan ere emango dugu gure botoa, baina bai gustatuko litzaiguke, hori, baldin bada, ahal bada, espediente osoa izatea. Vale, jasotzen dugu, bai, eskerrik asko. Josu? Bueno, de momento no hay ningún problema en aceptar esta propuesta. Vale, eskerrik asko. Bozkatzera pasatzen dugu. Marisa. Procedimentalmente se ha incorporado un informe de secretaría al expediente y en el informe únicamente es que el sentido del acuerdo debe ser aprobar la modificación, exponerla al público, publicándola en el Boletín Oficial de Vizcaya y, bueno, pues para que conste expresamente en el acuerdo. Entonces sería primero aprobar las modificaciones, el punto segundo sería aprobar la nueva línea y el punto tercero, someter a información pública estas modificaciones mediante anuncio en el Boletín Oficial de Vizcaya y el punto cuarto sería que finalizado el plazo de exposición pública, si no se presentan reclamaciones ni alegaciones, se entenderán definitivamente aprobadas. Es una cuestión de forma, pero para que el acuerdo vaya en ese sentido. Vale, entonces... Eso. Sí, ahora votamos... El informe está ya incorporado al expediente, aquí tengo alguna copia, si lo queréis consultar en papel y sin más. Pero bueno, que está en el expediente, pero es que lo hice ayer por la tarde y lo he incorporado. Vale. Bueno, orain bozkatzera pasatzen dugu baiezkoak. Abstentzioak. Bueno, hirugarren puntua, eskariak eta galderak, zeo zer dekozue, Monika, Nela?
Eskertzen dute Marisaren azalpena, baina momentu honetan galderatxo bat sortu zait. Ordenantza berez, ordenantza dalako, horregatik egin behar da prozedura hau, baina prozedura horretan ez da beharrezkoa participación ciudadana sartzea? Normalean, bakarrik sartzen baduzu, igual hobeto gaztelania, si se trata de modificaciones en las que... Si se trata únicamente de modificaciones que regulan aspectos procedimentales, no es necesario un proceso de participación ciudadana cuando ya existe una regulación básica. Si son aspectos sustanciales las modificaciones, sí sería recomendable el trámite de participación ciudadana. Bale, eskerrik asko. Eta kopuruen aldaketa ez da nahikoa egiteko? ¿Por la cantidad? Bai. Yo entiendo que no. Vale. Siempre que solo se regulen aspectos de procedimiento que no afecten al fondo. Gai zerrendan ez dagoenez ezebez eztabaidatzeko, gehiagorik bukatu txaten moten dugu. Eskerrik asko.